Buenos días, bienvenidos a este episodio en el que vamos a hablar de conflicto constructivo en la empresa y de la importancia que tiene y lo diferencial que es cuando tenemos un equipo que tiene un conflicto, que tiene debate, en contraposición con equipos que no tienen ese conflicto, que lo que reina es el silencio o lo que puede reinar también es la agresividad. Yo soy Ángel Bascuñana, soy consultor en estrategia y transformación empresarial y hoy tengo conmigo a Gabriela Víquez, que es experta, consultora en transformación, en liderazgo, en salud organizacional y durante más de 30 años ha estado dirigiendo empresas, trabajando en finanzas corporativas, banca de inversión, banca comercial, negocios internacionales y nos va a dar una visión desde dentro de lo que es un equipo que quizás no tenía todo el conflicto que necesitaba y lo fue desarrollando, un equipo que se transformó con la metodología de Patrick Lencioni y nos va a dar una visión, además, de negocios fantástica. Así que, Gabriela, bienvenida. Muchísimas gracias, Ángel. Me encanta estar aquí y sobre todo poder compartir contigo un poquito de lo que uno en la vida va aprendiendo a punta de prueba y error, porque como bien lo dices, la cancha y en el campo de la organización es donde uno prueba las teorías y creo que de eso se trata esta conversación. Así que gracias por invitarme. Completamente. Pues un placer también estar contigo hoy. Pues mira, yo la primera pregunta que tengo es cómo se ve desde fuera un equipo que tiene conflicto y un equipo que no tiene conflicto, ¿no? Porque muchas veces el problema es que no tenemos conflicto, pero luego hay unos síntomas de eso. Entonces, ¿cómo crees tú que se puede ver cada uno de esos equipos? Yo creo que todos los que hemos estado en organizaciones en cualquier posición habremos de reconocer algunos síntomas muy comunes. Y tal vez antes de describirlos diría que el conflicto es parte inherente al ser humano. Es decir, no es una cosa que, en mi organización eso no existe. El conflicto por definición está en una sociedad, en un grupo de personas, porque a partir de donde hay dos personas siempre va a haber puntos de vista diferentes y no siempre van a coincidir. El tema del conflicto no es que exista, sino cómo se maneja. Entonces, cuando tú dices cómo se ve el conflicto, cuando no está siendo bien gestionado, típicamente lo ves en los pasillos, donde las personas entre pasillos, donde no se den cuenta los jefes, están cuestionando, están, ¿verdad? Murmurando sobre las decisiones que se tomaron y los puntos en que no se tomaron en cuenta de sus opiniones, o bien están second guessing, que es lo que le llaman, ¿verdad? A esa acción de retar no directamente, sino indirectamente con tus compañeros las decisiones que se tomaron en una reunión. Y eso lo que genera no solo es que cada quien aporta sus diferentes perspectivas, sino que le agrega como esa dosis de picante, ¿verdad? Lo estamos hablando pero aquí donde nadie nos ve y por lo tanto nos podemos quejar libremente. Ese es uno que probablemente es el síntoma más común en una organización por pequeña que sea. Sí. Y de hecho, lo que estás diciendo es esos equipos que yo me los puedo imaginar totalmente, porque al final, como dices, hablamos de empresa, pero en realidad estamos hablando de personas. Ese estilo pasivo-agresivo, ¿no? De no te digo las cosas, pero luego genero esas conversaciones de pasillo que generan como esos corrillos, políticas, que nos vamos moviendo ahí entre hilos, que acaba generando un ambiente tóxico. O sea, lo contrario a enfrentar los problemas de manera directa, ¿no? Y me Así es. gusta mucho eso, cómo lo has enfocado, hablando de que somos personas trabajando con personas para personas, por tanto el conflicto es parte de Es la vida y inherente. de la empresa. Es inherente. Y aquí el punto no es si existe el conflicto, es dónde lo gestionamos. Si lo gestionamos dentro de la sala de reuniones o fuera de la sala de reuniones. Porque, vamos a ver, también no solo lo vamos a enfocar en el equipo ejecutivo, pero ahí es donde empieza a modelarse la manera en que gestionamos el conflicto. Entonces, si uno participa en una reunión en donde hay un silencio sepulcral, el jefe llega, dice algo y todos, sí señor, ok, vamos perfecto, salimos y fuera empezamos, yo no creo que esto sea lo correcto, yo creo que hubiéramos tenido que hacer otra cosa, no, a mí no me preguntaron, así que bueno, si sale mal no va a ser nuestra culpa. Ese es una forma muy natural y humana de desahogar carga o desahogar conciencia. Esto no va a ser mi culpa, va a ser culpa del jefe que vino, dijo y todos dijimos sí señor.
pero al final no nos estamos responsabilizando de nuestro rol, en nuestro rol que debiera ser mucho más protagónico para decir las cosas antes de que sean ejecutadas, antes de que sean un error, y podemos, digamos, enfrentarnos a un miedo y a un temor de hablar simplemente porque la cultura no nos lo faculta. Sí. Yo creo que has dado en un punto clave y es la responsabilidad, ¿no? Cuando no hay conflicto, dejamos que sea el jefe, por ejemplo, el que toma las decisiones, no nos queremos mojar en las conversaciones, en las decisiones nosotros, porque quizás tampoco nos ha generado ese ambiente. Yo me quito responsabilidad, yo no tengo culpa si las cosas salen mal, lo cual hace que al final acabemos teniendo un equipo con poca autonomía, un equipo que no tiene ese ownership que debería tener de yo, pues me arriesgo y tomo estas decisiones, porque además lo hemos debatido en una mesa, ¿no? En la que se han visto diferentes puntos de vista. O sea, ese punto es fundamental. ¿Qué otras ventajas dirías que tiene los equipos que gestionan de manera óptima el conflicto? Yo creo que una de las principales ventajas es que las personas pueden hacer sus aportes oportunamente y pueden ayudar a que la decisión sea una decisión mejor tomada, con mayor información y, ¿por qué no?, agregar una dosis de creatividad e innovación. Una de las grandes ventajas que tiene generar un conflicto saludable es que podamos traer ideas que no teníamos en cuenta. Si yo soy el líder y tengo un concepto de un problema o de una solución o de un nuevo negocio o lo que sea, y considero los puntos de vista diferentes a los míos, definitivamente estoy en capacidad de tomar mejores decisiones. Lo que no significa que voy a tomar y accionar todo lo que me digan. Lo que sí significa es que voy a tomar en cuenta más perspectivas. Entonces, da espacio a la creatividad, a la innovación, a la confianza, y da espacio a un sentido de pertenencia de la decisión. Y esto es súper importante, porque cuando una persona no siente que fue parte de la decisión, difícilmente la va a respaldar. Pero cuando una persona fue parte de la discusión, aun cuando hayan hecho consenso de una acción distinta a la propuesta, va a ser mucho más fácil que se comprometa con la ejecución de la decisión. Y nosotros necesitamos equipos que estén comprometidos con la decisión. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que un equipo que no discute, que no gestiona sus puntos de vista diferentes, no es un equipo tranquilo, es un equipo donde la gente dejó de hablar y eso tiene un costo de innovación, costo de compromiso. Entonces las ventajas creo que más importantes están en esa línea, del compromiso de la ejecución y sobre todo el sentido de pertenencia. Sí, sí, y es que has dicho tres cosas fundamentales, ¿no? Uno, la creatividad que se genera en el equipo. Una persona líder puede ser, a veces puede ser, y muchas veces es la persona más inteligente o con la capacidad intelectual, matemática, financiera más alta, no siempre. Desde luego, nunca va a tener más inteligencia que el resto de personas del equipo juntas. Entonces, si solo está esa persona pensando, diciendo, además siendo la primera que habla, ¿no? La primera y la última muchas veces, todo lo que estamos perdiendo ahí, esa parte de creatividad del equipo, que son peores decisiones de menos calidad que se generan en la empresa. Y luego, además, decías, enlazando con el segundo punto, que como esas mismas personas no han participado en la decisión, se comprometen menos. Con lo cual luego estamos otra vez la persona, el jefe en este caso, el líder, diciendo, no, es que el equipo no se compromete realmente con las decisiones. Claro, porque no fueron parte de esa decisión, quizás. Y eso también afecta a la pertenencia. O sea, que yo has hablado aquí de varios puntos fundamentales, ¿no? Creatividad, la innovación, el compromiso, la pertenencia. Digamos que si el conflicto constructivo está en el centro, luego ahí están los dos extremos negativos, ¿no? El exceso de conflicto, el conflicto destructivo, y el defecto, que es el silencio, la armonía artificial. ¿Cuál dirías que es lo más común bajo tu punto de vista y cuál dirías que es más nocivo? Te voy a hablar un poquito de que esto tiene que ver con la cultura y depende de en qué país estamos, ¿verdad? Yo estoy en Costa Rica y en Latinoamérica en general, la gente es un poquito más evasiva al conflicto, le tiene como más miedo al conflicto, entonces lo evita más. Y por lo tanto, en mi experiencia ha sido más recurrente ver el silencio
que no revela el conflicto, que la frecuencia de discusiones acaloradas que más bien destruyen al equipo. Y creo que aquí acabas de poner un punto que me parece que vale la pena hacer una pausa y definir. ¿Qué es el conflicto? El conflicto, o sea, uno empieza a hablar de eso y cada quien se imagina algo diferente. Algunos se imaginan un pleito, ¿verdad? Otros se imaginan una discusión acalorada. Y el conflicto saludable arranca desde conversaciones donde ambas personas están con opiniones distintas, que pueden ser antagónicas, que pueden ser opuestas o pueden ser ligeramente diferentes. Y el conflicto saludable es el conflicto que permite que cada una exponga su punto de vista y trate de convencer por qué es válido, y los demás escuchan asertivamente, dándole el beneficio de, bueno, Bai tiene razón, en lugar de pensar en lo que me va a decir es contrario a lo que yo pienso y por lo tanto mi cerebro de una vez lo bloquea. El conflicto destructivo es aquel que ataca a la persona, ataca sobre todo la persona se siente ofendida porque le están cuestionando la validez de sus pensamientos. Y eso el ser humano por definición tiende a actuar con defensividad. Entonces, claro, si me están atacando, mi ego, mi búsqueda de ganar el punto, mi orgullo personal o mi mecanismo de defensa, porque si me están cuestionando en frente de mi jefe, lo que puede inconscientemente pasar es que mi mecanismo de defensa se quiera defender porque no me vayan a dejar mal con el jefe. Entonces, claro, los extremos se dan mucho en función de las personalidades, ¿verdad? Hay personalidades más tímidas, personalidades mucho más agresivas. Y por supuesto, en la cultura organizacional se moldea mucho con el ejemplo. Si aquí estamos acostumbrados a guardar silencio, se ve mal que saques un punto fuerte, directo, ¿verdad? Confrontativo. Pero si lo sabes hacer con respeto, con una buena intención, con la buena fe, digamos, del comentario y sobre todo con humildad de reconocer que también yo puedo estar equivocado. Entonces, vea todos los factores humanos que influyen para que esto salga o no salga de una manera constructiva. Yo no le digo que es positivo o negativo, es que construye o destruye. Hay muchas cosas que pasan desde mi formación personal, mi historia, mi manera de comportarme en la sociedad, en la familia, influye mucho en la manera que yo me comporto frente a mi jefe, frente a la autoridad o frente a mis compañeros. Entonces sí, yo me imagino, y quizás en tu caso en España, hay una cultura un poco diferente y es más factible encontrar personas que saben decir las cosas como las piensan. Y esto, nuevamente, cambia muchísimo según el entorno, el país, la cultura, pero sin duda la cultura interna es la que a veces moldea estos comportamientos. De hecho, es uno de los puntos que traía, que ha salido aquí de forma natural, que es cómo la cultura condiciona el tipo de conflicto, cómo abordamos el conflicto en la empresa, ¿no? La cultura del país en el que estamos, sin duda. La cultura de las propias personas que tienen su historia, su familia y se han criado de una forma, y luego la propia cultura de la empresa, que al final va a estar moldeada normalmente por los líderes, por el dueño, o depende ya si son varias generaciones, por los directivos que hay en ese momento. Y todo eso condiciona el tipo de conflicto. Y efectivamente, pues en España suele haber un estilo más directo, a veces agresivo, que lo ves cuando vas a un bar mismamente. Ponme una caña, que ni saludas, ¿no? Te quedas como un poco... Entonces, ese estilo es que se traslada a todos los aspectos. Y especialmente cuando hablas con empresarios que a lo mejor no han estado en grandes corporaciones más relacionados en entornos internacionales, el estilo a veces es incluso más directo. Pero es verdad, es que culturalmente va a cambiar mucho. Yo creo que has dado ahí en el punto. Me ha apuntado algo que no lo has dicho exactamente así, pero yo es como lo traslado con equipos, el escuchar como si tuviera razón, ¿no? Lo importante que es escuchar de verdad, de manera empática, no selectiva, no para dar después mi opinión, sino escuchar para entender. Escuchar para entender, porque de ahí es de donde vamos a observar de verdad los diferentes puntos de vista que tienen cada una de las personas del equipo, y de ahí van a salir mejores soluciones, porque a veces sí que, muchas veces la otra persona tiene una perspectiva que nosotros al principio no entendemos y nos entra el atacarla directamente. Bueno, vamos a escucharlo y de ahí vamos a generar un debate. Sí. ¿Sabes que eso requiere una dosis de humildad? Nuevamente, para también
darme el permiso de reconocer que tal vez estoy equivocado, tal vez estoy equivocado. Y ese solo tal vez te exige escuchar como si la otra persona tuviera la razón y callar por un momento. No sé si te ha pasado que vas a poner un punto y, digamos, y de antemano el body language de la otra persona, ya empezando nomás tu frase, reacciona de, ¡ah! Y ya te va a responder que estás equivocado. O sea, ni siquiera te ha dado el espacio de conversar o de exponer tu posición cuando ya te va a decir, estás equivocado. Y eso genera que ambas personas deban insistir en quién tiene la razón y por lo tanto quién es mejor que otro. Hay un elemento que Patrick Lencioni a mí me gusta mucho cómo lo enfoca y es que eh, cuando no tienes la confianza en el equipo o en las personas con las que estás conversando, es más probable que detectes o que supongas que te van a atacar. Pero cuando uno ha generado la confianza con esa persona, a lo mejor es mucho más fácil dar el beneficio de la duda de esta persona no me quiere atacar, no me quiere hacer daño, simplemente me va a poner una perspectiva o un color diferente. Y entonces, dice Lencioni, donde no hay confianza, es muy difícil que haya un conflicto productivo. Lo acabas de decir en un bar. Cuando uno llega a un bar o a una reunión social, donde estás con compañeros, con amigos, ¿verdad? Vos no llegás a la defensiva. A lo mejor la otra persona te va a decir algo diferente, pero estás como más relajado porque no estás esperando que te ataquen, porque confías en esa persona, la conoces desde hace mucho. En una organización que no se trabaja en esa confianza, para decir, Ángel no tiene una mala intención, no me está poniendo un punto de vista para dejarme mal con mi jefe, o Ángel no es esa persona que quiere generar el daño, ¿verdad? Por quedar bien y su ego. Si yo lo conozco y he podido tener ese proceso de confianza, hay una mayor probabilidad de que nos comprometamos juntos a discutir saludablemente. Y a veces, si no se ha generado la confianza, pues es un proceso inicial que tarda más tiempo que modelar el mismo conflicto. A veces generar esa confianza cuesta más, sobre todo si los comportamientos anteriores te han generado suspicacia o te han generado duda, o en efecto hay personalidades que dicen que te han acostumbrado a desconfiar de sus verdaderas intenciones. ¿Sí? No sé si me explico. Al final, muchas veces es algo aparente, muchas veces es tu mente que te está dando señales de defiéndase. Pero si has trabajado abiertamente con la persona para decir, mira, desde donde yo te voy a hablar es desde un lugar sano, desde un lugar saludable, no lo tomes a mal, pues es posible que baje tu defensividad y permita tener un conflicto saludable, productivo, y al final no le temamos a que eso sea un conflicto, es una conversación, es una discusión saludable. Sí, has hablado aquí de varias cualidades que hacen falta para poder tener este conflicto constructivo y has tocado una de ellas que es la humildad y también la relaciona con la confianza, ¿no? Es al final, en esa pirámide de Lencioni, cuando habla de las 5 disfunciones, claro, sin confianza, para la cual necesitas también esa parte de humildad, de hacernos vulnerables, de reconocer errores, lo cual acaba permitiendo que podamos tener ese conflicto constructivo. Claro, sin esa confianza es que es muy difícil tener buen conflicto. Y has hablado también de otra cosa muy, muy interesante, que es el error de atribución, ¿no? Que nosotros pensamos lo mejor de nosotros. Cuando se nos cuela alguien en un atasco con el coche, pensamos, bueno, cuando pensamos lo peor de nosotros, lo peor de los demás y lo mejor de nosotros. Entonces alguien se cuela, ya está, mira qué cara dura. Y nosotros cuando nos colamos es que yo voy con prisa, yo sí tengo una buena explicación, soy un buen ciudadano, pero tengo una buena explicación. Y en cambio el otro, mira qué mala persona es. Claro, cuando no hay esa confianza en el equipo, cuando no nos conocemos, cuando no vemos a la persona detrás del puesto, ocurre esto que tú estás diciendo. Esa tendencia natural a no me fío de esta persona, me pongo a la defensiva y se genera ese choque, ¿no? Que no es ese conflicto constructivo, ese conflicto saludable en el que debatimos ideas, sino lo que se acaba generando es una lucha de egos, ¿no? Has hablado del miedo. ¿Por qué crees que tenemos miedo al conflicto? Eso se puede pensar a nivel personal, pero bueno, al final estamos hablando de la empresa, van a ir de la mano las dos. ¿Por qué tenemos miedo al conflicto? Yo creo que la mayor parte de las veces es miedo a vernos mal, miedo a quedar mal,
miedo a que interpreten que no tengo el conocimiento, que no tengo la razón. ¿Y qué nos hace sesgarnos de que nosotros tenemos que tener siempre la razón o siempre el punto de vista correcto? Yo creo que quizás viene de una incorrecta definición del mismo liderazgo. Empecemos por la figura que modela el líder. El líder muchas veces le tiene miedo a que lo cuestionen porque van a pensar que no soy capaz, que no soy la persona idónea. Y eso, como el ser humano naturalmente hace, implica que me tenga que defender, que proteger, que poner una coraza que disimule mis errores. Cuando el líder empieza por trabajar esa seguridad en sí mismo, pero sobre todo con esa humildad de reconocer que también el líder se equivoca, que también el líder puede tener espacios de duda donde no sabe qué hacer. Y está bien que lo tenga, pero cuando lo reconoce, pierde el temor a que lo invaliden, pierde el temor a que lo cuestionen y sobre todo al qué dirán. Eso no se trabaja del día a la noche, o sea, esto no sale por espontaneidad. Muchas veces sale porque vamos a trabajarlo conscientemente, empezando por el líder introspectivamente, pero luego con su equipo. Si no lo conversamos, si no les digo, miren muchachos, no sé qué hacer, denme opciones, denme alternativas. La persona que está ahí con él trabajando va a decir, pucha, qué bien que puedo colaborar y contribuir con algo que el líder no sepa. O mejor aún, cuando el líder es capaz de decir, muchachos, me equivoqué, tomé una decisión incorrecta, ayúdenme a reivindicarlo. Con más gusto una persona va a ayudarlo porque está dispuesto a pedir ayuda. No le temamos a pedir ayuda. El líder no es el que lo sabe todo. El líder no es el que no se equivoca. El líder es el que sabe aprovechar esas diferencias de cada quien, el valor de cada quien, para construir la mejor decisión o el mejor camino. Y cuando pierde la inseguridad, deja de ponerse a sí mismo en prioridad y pone la decisión, la organización, el equipo en prioridad. Se vuelve mucho más fácil dejar de temerle a el error. Y entonces, nuevamente, la vulnerabilidad, como dijiste ahora, genera confianza, la confianza genera como más capacidad de permitirme equivocarme. Y cuando el líder se da permiso de equivocarse y el líder le da permiso a los demás de equivocarse, le tememos mucho menos a dar nuestra opinión, porque nadie se va a burlar si digo una cosa que no es la que termina siendo la idea predominante. Y dos, porque tengo mucho menos temor a ser juzgado por haberme equivocado. No sé si estos componentes están permanentemente en nuestra vida. Entonces, el líder que moldea con humildad la capacidad de equivocarse, la capacidad de reconocer que no lo sabe, pierde el temor y la inseguridad de verse mal, los demás probablemente van a actuar en concordancia porque también baja su defensividad y su temor. Justo. O sea, es curioso, ¿no? Tenemos miedo a quedar mal, pero cuando reconocemos que no lo sabemos o reconocemos el error, que es justamente eso que tememos, pues eso desaparece. O sea, de pronto te liberas. Entonces generas el efecto contrario de lo que temías. Y al revés, si tú lo que haces es protegerte, no contarlo porque así no van a pensar mal de mí, te estás enredando en tu propio ego, en ese miedo, en esa inseguridad y te vas a comportar de manera pues más autoritaria con el resto porque no vas a querer que otros disientan de tus opiniones, vas a ser más agresivo cuando lo hagan. Entonces, esto es, Tienes razón, la mejor manera de enfrentar a tu miedo, a tu fantasma, es precisamente enfrentándolo. Y nuevamente, cuando uno ve, creo que todos lo habremos visto, líderes, que cuando alguien dice algo diferente o algo incómodo, lo aplastan, o sea, aplastan con las miradas y aplastan, ¿verdad? Como diciendo, ¿cómo se te ocurre? Esa persona jamás va a volver a abrir la boca. Pero cuando el líder lo hace totalmente lo contrario, precisamente va a recibir mucho más beneficio, no solo él, sino el equipo. Y automáticamente la siguiente vez va a salir de forma más natural y ya el temor va a haber bajado. Sí, completamente. Y Gabriela, tú, además como CEO en una empresa, has vivido un proceso de transformación con la metodología de Advantage de Lencioni y seguro que el conflicto jugó un papel relevante. ¿Nos puedes contar como lo más
quizás el antes y el después y cómo el conflicto impactaba en el equipo de manera quizás algo más negativa al inicio y luego cómo eso mejoró. Cuéntanos un poco el proceso desde dentro, cómo lo vive un CEO, Sí. una CEO, una directora general. En mi caso, tengo que contarte que el proceso lo hice en una organización, en un equipo, donde antes de mi liderazgo existían personas en el liderazgo con un estilo mucho más agresivo, muy, ¿verdad? Muy impositivo, mucho más autoritario. Entonces, sin conocer mucho de la metodología del Lencioni, tuve rápidamente las señales de personas que le temían a la conversación. Yo soy una persona que me gusta decir las cosas de frente como las pienso. Creo que tengo normalmente algún nivel de prudencia para decirlas, pero me gusta que me las digan y me gusta que me permitan decirlas. Entonces, cuando empecé a notar que eso no estaba sucediendo, pero la gente sí era capaz de en privado decirme algunas cosas. Entonces yo empecé a notar como, pero ¿cómo ustedes, dos miembros de mi equipo, no están diciendo estas cosas? Me vienen y me lo dicen a mí como si fueran los niños que van de la maestra a acusarlo. Entonces, vamos, nos sentamos, empecemos a ver. Y empecé a notar que no era muy sencillo bajar la guardia de personas que llevaban históricamente teniendo estos dilemas o estas situaciones. Entonces, cuando contraté el proceso, el programa, fue muy agradable porque empezamos, como bien dice la pirámide del Lencioni, por las bases más sencillas de creación de confianza. Y cuando la persona dejó, y lo vi en vivo y súper evidente, y hoy cuando lo veo en retrospectiva, dice, qué fácil parece. No, no es fácil. No es fácil poner a dos personas que históricamente no se tienen confianza y que históricamente se han atacado, no siempre con las mejores intenciones, ¿verdad? Muy difícil que yo convenza a un miembro de mi equipo que el otro miembro de mi equipo tiene buenas intenciones. Es muy difícil que yo lo haga si no se genera entre ellos esa confianza. Entonces no es una cosa que yo voy a administrar uno a uno, eso se gestiona en el equipo. Y lo más hermoso es que cuando tenés personas jóvenes que están en proceso de desarrollo, ¿verdad? Donde tienen una receptividad a ser moldeados con la intención de ser mejores, donde están con el corazón abierto y la mente abierta para aprender. Nos pasó algo muy bonito que diría es cuando salimos de esos encuentros, de esos talleres, diciendo, estas son nuestras debilidades, nosotros no sabemos manejar el conflicto, nosotros no estamos teniendo conversaciones asertivas. Pusimos en algún momento, ve qué ejemplo más didáctico, unas tarjetas diciendo, estas son nuestros compromisos de mejora. Nos vamos a comprometer a mejorar el conflicto, nos vamos a comprometer a tener confianza. Y cada reunión que teníamos, sacábamos una tarjeta, que por cierto la decoró el de mercadeo muy bonita, y decíamos, esta semana, ¿a quién le pasó algo que tuvo dificultad de manejar en materia de confianza? Y empezamos a contar nuestros propios testimonios. A mí me pasó con mi gente, a mí me pasó con mi peer, y entre ellos mismos decían, a Gabriela le pasó con Ángel. Bueno, cuéntenos. Bueno, sí, Ángel y yo nos reunimos y nos pasó X, Y, Z. Entonces empezamos a descubrir que esto no era un compromiso de un día para otro. Mire, ya, nos tenemos confianza, check, el que sigue. No, que esto era un proceso de prueba y error, de prueba y error. Y cuando dimos el espacio para equivocarnos, prueba y error, la gente contaba con mayor naturalidad sus dificultades. Me está costando mucho manejar esto, me está costando mucho aceptar lo otro. No estuve de acuerdo, sigo sin estar de acuerdo. Y esa práctica recurrente, consciente y sobre todo explícita, más allá que, ¿verdad? Yo creo que todos más o menos sabemos lo que pasó, no, hablemoslo. Entre más nos comunicamos, entre más empezamos a trabajar esas debilidades, mucho más fácil fue irlas resolviendo hasta llegar a un momento en donde fluye con una naturalidad y ya no había necesidad de llamar a la maestra para que hiciera intermediación entre dos alumnos, sino donde ya entre ellos mismos se podían sentar y hablar uno frente a otro y discutir sus dificultades. Entonces, sí, yo creo que te estoy respondiendo, digamos, desde la manera más práctica y más sencilla, porque este método es así, práctico, sencillo. No requiere, ¿verdad?, grandes clases, grandes aprendizajes magistrales. Requiere muchas veces simplemente
reconocer lo que estamos fallando. Y por eso un assessment o un diagnóstico inicial fue supremamente útil, porque rápidamente sacó las debilidades y pudimos empezar poniendo las prioridades, por dónde queremos empezar. Entonces nos fue mucho más rápido ir resolviendo paulatinamente nuestras disfunciones. Qué importante, ¿no? El rol del líder, que da ese ejemplo y que crea el espacio. Que no puedes obligar a los demás a pensar bien entre ellos, no puedes pincharle para que diga algo, pero puedes dar el espacio en lugar de desincentivar o castigar cuando alguien está hablando, cuando se genera el conflicto. Dar el espacio para que lo hagan. Qué importante. Y premiar un poco, o sea, sí te voy a decir una cosa que era valiosa para los muchachos y para mí misma. Premiar o reforzar cuando habíamos logrado manejar algo bien. Hablarlo y decir, qué bien, me siento orgullosa de que hoy pudimos gestionar esto y que me siento orgullosa de ustedes porque los vi, ¿verdad? Actuando con una mayor disposición a escuchar y a convencerse, y además me siento motivada porque sus equipos los están viendo a ustedes y están también modelando. Ese refuerzo sobre los pequeños logros y los avances, también como todo ser humano, es muy valioso para reconocer, vamos por un camino que dijimos que era el camino correcto, y eso nos ayudaba muchísimo en la motivación para seguir mejorando. Qué bueno. Tomando la frase, ¿no?, de Jorge Oller, lo que no se celebra no se repite. Es que al final es ese refuerzo que tenemos que hacer para incentivar y continuar impulsando esos comportamientos, porque la transformación, como decías, no es cosa de un momento y se acabó. Hay que continuamente sembrar, cosechar, dar ese feedback, celebrar para que se repita. Una pregunta práctica es: ¿siempre es bueno? ¿El conflicto es bueno en todo momento? Es decir, voy a poner un ejemplo. Yo estoy muy caliente, estoy muy enfadado. ¿Es buen momento para tener conflicto o hay mejores maneras de poder tener ese debate o mejores momentos? Creo que cada uno conoce su personalidad como para responder esa pregunta, porque a muchas personas les cuesta gestionar sus emociones. Y cuando no son capaces de gestionarlas adecuadamente, lo que generan es mucho ruido. Entonces, si yo estoy caliente, si estoy muy molesto y yo me conozco y no tengo la capacidad de llegar a decir algo en un tono relativamente equilibrado, pues el sentido común dice esperar y abordarlo en un mejor momento. Pero muchas veces estás al calor de la discusión, al calor de la reunión, y no vas a decir, vean, un momento, vayámonos y otro día lo resolvemos, no lo tenemos que resolver hoy. Puede ser que hacer una pausa sea saludable, puede ser que digamos, vamos a hacer un receso de 5 minutos, vamos al baño, tomamos agua, respiramos y volvemos. Pero tenemos que ser conscientes de que esa pausa solo nos beneficia para regresar con una mejor posición de escucha y de conversa. Entonces, aquí hay que, yo diría, no dejar como una sensación de regla de oro, pero ciertamente el que conoce su personalidad y el que sabe que no puede gestionar sus emociones de la manera adecuada, inclusive no solo el enojo, puede ser la frustración. Hay gente que cuando está frustrada tiende a llorar y tampoco es conveniente. O sea, cualquiera de esas emociones que te vayan a distraer la conversación, probablemente sea mejor respirar, salir, tomar una pausa, y eso es saludable. Pero no siempre podemos posponerlo y no siempre podemos evitarlo. Así que vamos a tener que tener conciencia de que el aprendizaje requiere la gestión de mis propias emociones para poder pedirle a otros que controlen sus emociones. Nuevamente, esto es prueba y error. No me salió bien y a veces nos va a tocar ir a disculparnos por haber hablado de una manera que no fue asertiva o constructiva. Y si no pudiste contenerlo, porque nos va a pasar, o sea, porque somos seres humanos y no siempre va a salir perfecto, nos va a tocar ir a pedir probablemente una disculpa, con una humildad de reconocer que no lo dije de la mejor manera y que tal vez pareció que tuvo mala fe, pero que no era la intención. Entonces nos toca reivindicar, porque si lo dejamos ahí, me equivoqué, otro día saldrá mejor, entonces regresa la desconfianza, regresa la receptividad, digamos, limitada, porque Gabriela explotó en ira o explotó en enojo. Y ojo, el que más tiene que trabajar, y yo creo que esto es casi que tarea para todos los líderes,
el que más tiene que trabajar es el propio líder, de poder entender que si sus emocionalidades lo traicionan, va a tener que practicarlo muchísimo en muchos lugares, pero el lugar donde menos debería dejar que fluyan, exploten esas emocionalidades, que no construyan, sino que lo que hacen es confundir el mensaje y generar ruido, es el líder. O sea, es el líder el primero en tener que decir cómo me controlo. Sí. Es que para liderar tenemos que autoliderarnos, ¿no? Entonces, si no nos podemos regular, si no nos entendemos qué nos está pasando, si nos dejamos llevar por esas emociones, si no nos lideramos nosotros, es difícil que podamos liderar de verdad. Podemos dar órdenes, pero liderar de verdad será más complicado. Total. Recapitulando un poco toda la conversación que hemos tenido sobre conflicto saludable, constructivo y cómo afecta para bien, ¿no? Cómo puede transformar el equipo. Hemos dicho que el conflicto, cuando tenemos ese conflicto saludable, tomamos mejores decisiones como equipo, se genera más creatividad, más innovación, las personas participan en ese debate y en las decisiones, con lo cual se comprometen con ellas, tienes un equipo más responsable de su propio trabajo, con lo cual como líderes vamos a ser menos cuello de botella con ellos. Uh-huh. Hemos hablado también de que el conflicto debe ser constructivo sobre las ideas, sobre ese debate, no necesariamente y no enfrentando a la persona o luchando con la persona, sino con las ideas que trae la persona. Yo no estoy de acuerdo con este tema, vamos a debatir, no vamos a enfrentarnos y llevarnos las cosas a nivel personal, ¿no? A perder el respeto. Y hemos hablado también del papel que tiene el líder tan importante. Porque da ejemplo y es el que setea, es el que va a generar el estándar, va a crear el estándar de cómo nos comunicamos aquí y qué tipo de confianza, y el que va a dar el espacio para que se genere ese conflicto y esa confianza. ¿Cómo te gustaría cerrar? Yo había pensado a lo mejor algún tip práctico, ya has mencionado varios que se puedan quedar las personas que nos están escuchando, que probablemente o dirigen un equipo o son parte de un equipo. ¿Algún tip práctico o alguna idea con las que quieras dejar a estas personas que nos escuchan? Quizás lo que yo quisiera dejar es como un mensaje de no nacimos aprendidos y todos estamos siempre en proceso de constante evolución y mejora. Atrevámonos a poner al frente la pregunta de qué estamos haciendo mal y escuchemos a nuestros equipos. Muchas veces el problema empieza por mí mismo y yo estuve ahí y puedo reconocer mi Gabriela hace unos años donde no reconocía que yo misma era parte predominante del problema porque mi liderazgo estaba escondido en esa defensividad de yo tengo que tener la razón y Dios guarde, piensen que me equivoqué. La madurez y la humildad nos lleva a abrir las conversaciones muy suavemente, donde empecemos con la honestidad de nombrar el problema. Hemos estado evitando conversaciones que debemos tener. Equipo, yo he estado evadiendo los espacios donde ustedes pueden disentir y pueden estar en desacuerdo, y quiero que a partir de ahora me ayuden a construir mejores conversaciones. ¿Cómo lo podemos hacer? Empezando por dar el paso y el ejemplo. Y ese sería mi primer consejo. No le teman, no dejen que ese temor de la inseguridad, de quedar mal, los venza. Es el primer paso, y cuando el líder da el primer paso, permite que los demás den ese mismo paso con mayor confianza. Entonces, y es una práctica, es practicarlo, es constantemente poner al frente, nombrarlo por su nombre verdadero. Tenemos una situación, tenemos dificultad de comunicarnos, tenemos dificultades de relacionarnos con confianza, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es una recomendación práctica donde probablemente van a descubrir el gran beneficio que tiene modelar con el ejemplo y esperar lo mejor de los demás. Y si eso no funciona, porque las personalidades, porque lo que sea, pedir ayuda. O sea, pedir ayuda. No tenemos que ser capaces de resolver todo solos. Y hay personas que nos pueden ayudar en esa construcción de herramientas, habilidades. Y a veces están más cerca de lo que creemos. Entonces, no se trata siempre de contratar a un consultor. Muchas veces es de veras pedir ayuda con alguien en mi casa que me diga, vean, cada vez que yo actúe de esta manera, por favor, pónganme un espejo y háganmelo ver. Y eso me va a ayudar a ser más consciente de mis acciones, más autoconsciente, más reflexivo. Pues pidamos ayuda. Somos humanos y esa
humanidad y ese liderazgo con humanidad, con sentido de humildad, nos va a dar los resultados más inesperados, pero mucho más saludables y sobre todo sinceros de la gente. Qué bueno, me ha encantado este cierre, ¿no? Como lo has hecho. Pues Gabriela, darte las gracias por la conversación que hemos tenido, hablando de conflicto constructivo, de la importancia de tener este conflicto saludable en un equipo para que trabaje de manera óptima, para que sea un equipo que genera un impacto de verdad en la empresa y tener una empresa que funciona mejor. Muchas gracias, ha sido un placer y nos vemos pronto. Gracias, Ángel. Muchísimas gracias por la invitación y espero poder tener conversaciones prontas contigo porque creo que estos temas no solo nos apasionan, sino son parte inherente de nuestros roles y nuestro día a día. Así que gracias por la invitación y quedo encantada de participar con tu audiencia para otras conversaciones similares. Gracias.